Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de coralina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, rubí, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Este mensaje profético, transmitido por el Dios de la Biblia al hebreo Ezequiel, parece estar dirigido, en principio, contra el rey humano de la ciudad de Tiro, en las costas orientales del Mediterráneo. Analizando, sin embargo, dichas palabras, descubriremos que hay detalles del acusado que no cuadran bien con un simple terrícola. Por eso hay quien piensa que esta sentencia iba dirigida realmente a un ser superior, un ser de otro mundo. La primera expresión sorprendente es, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel, quien recibió esta visión, vivió en Babilonia entre los siglos 7 y 6 a.C., durante el exilio de su nación en tierras mesopotámicas. Y el mensaje, como hemos visto, anunciaba lo que le ocurriría en un futuro a ese rey de Tiro. Entonces, ¿qué pinta la mención del jardín de Edén, el cual, según la Biblia, fue sumergido y desapareció bajo las aguas del diluvio más de 1500 años antes de los días de Ezequiel? Ningún rey de Tiro pudo conocer aquel lugar. ¿Qué explicación dar entonces a estas palabras? A mí se me ocurren dos. O bien la alusión era meramente literaria, o el mensaje en cuestión iba dirigido a alguien más importante que cualquier gobernante humano, alguien que sí conoció el jardín de Edén y que pudo incluso haber hecho algo allí. Si avanzamos un poco en el texto, hallamos otro detalle aún más llamativo y quizá clarificador. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí directamente se está equiparando el supuesto rey de Tiro a un querubín, una figura que se analizó un poco en el vídeo anterior. Entre los diferentes rangos o posiciones sociales que se atribuyen en la Biblia a los miembros de la raza extraterrestre que habita en el mundo del creador del universo, encontrábamos términos como serafines, querubines y ángeles. Entre ellos, los serafines y querubines parecían tener un estatus superior al del resto de criaturas, y por ende quizá más poder. Pero si realmente las palabras inspiradas a Ezequiel se dirigían a un poderoso ser espiritual, ¿por qué compararlo poéticamente con el rey de Tiro? En la época en la que se transmitió este mensaje a ese profeta, Tiro era un importante centro económico y militar en su región.
Su potencia naval y un floreciente comercio proporcionaron a la ciudad gran riqueza y prosperidad. Buena parte de los materiales que sirvieron a Salomón para la construcción del primer templo de Jerusalén, tiempo atrás, procedían de Tiro. La ciudad era sinónimo de glamour y grandeza. Hay que decir que la condena transmitida por el Dios de la Biblia a Ezequiel contra Tiro comienza en el capítulo 26 de su libro profético, bastante antes que las palabras leídas en introducción que se recogen en el capítulo 28. Mientras los capítulos 26 y 27 centran la sentencia divina sobre la ciudad en general, en el capítulo 28 el destinatario es más concreto. Se dirige exclusivamente a un personaje, o puede que a dos. En el versículo 2, la palabra hebrea utilizada puede traducirse como comandante, jefe o príncipe. En el versículo 12, sin embargo, la palabra empleada es otra, que significa rey. Otro aspecto digno de análisis es que a lo largo del texto dirigido a Tiro, leemos varias veces una expresión que se traduce «Vino a mí la palabra de Jehová» o Yahvé. Es como si Ezequiel hubiera recibido diferentes mensajes a lo largo del tiempo y después los hubiera colocado seguidos al ponerlos por escrito. Esto explicaría un detalle. Si observamos en el capítulo 28, versículo 2, el creador acusa al príncipe de Tiro de ser arrogante y considerarse un dios, cuando no era más que un simple humano. Se podría concluir, pues, que las palabras posteriores, en los versículos 13 y 14, relativas al Edén y al querubín, son alegóricas y no reales. Pero en el versículo 11 encontramos la expresión «vino a mí la palabra de Jehová». Es decir, podríamos estar en el comienzo de un nuevo mensaje, distinto del que va de los versículos 1 al 10. Y esto lo confirmaría el versículo 12, apuntando como destinatario al rey de Tiro, y no ya al príncipe. Se trataría pues de otro personaje. Y mientras del príncipe se decía que era humano, al rey se le llama querubín. No es posible concluir que el Creador, aprovechando un mensaje de condena hacia la ciudad de Tiro, decidiera filtrarnos entre líneas información privilegiada sobre un ser no humano que cometió la misma idiotez que el príncipe de Tiro. ¿Qué idiotez? Dejarse llevar por una actitud soberbia y orgullosa. Comparar a este querubín con el líder de aquella imponente ciudad mediterránea nos daría una idea del alto rango que tendría esta criatura en la sociedad extraterrestre. De toda piedra preciosa era tu vestidura, dice el relato. Topacio, jaspe, zafiro, esmeralda. Este símil transmite la imagen de alguien impresionante. Un ser con cometidos importantes, trabajando en el santo monte de Dios. Un personaje sin duda con acceso directo y cercano al Ser Supremo. Un pez gordo de esa civilización. Pero no le bastaba. Quería más. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Orgullo. Ambición. Este tipo comenzó a idolatrarse a sí mismo. Su fama y poder se le subieron a la cabeza. Algo muy común en los humanos, pero él no era humano. Tenía la capacidad necesaria para controlar sus emociones, para saber que todo lo que era, todas sus capacidades, todo su prestigio, le habían sido dados por su creador. Tenía el libre albedrío para decidir si reconducía sus pensamientos ambiciosos o si seguía alimentando su ego. Y eligió la segunda. Libremente. Corrompió su sabiduría. Eligió la traición. En este pasaje, de forma poética,
El creador del universo podría estar explicando a los humanos el germen de un conflicto que comenzó en la dimensión espiritual y que ha marcado la agenda de ambos mundos, el invisible y el humano. Una rebelión que derivó en un proceso judicial que aún seguiría en marcha, aunque no por mucho tiempo. Retomemos un poco el vídeo pasado. La Biblia nos mostraba que antes de empezar la formación del universo físico, una singularidad, a la que muchos llaman Dios, procedió a crear una raza de seres energéticos como Él. Millones de individuos. Una vez creada dicha civilización, procedió con la puesta en marcha de nuestro universo, una nueva dimensión. Un lugar compuesto por materia cuyo objetivo a largo plazo no conocemos, pero se puede intuir. Si en un momento dado el Creador eligió nuestro planeta como el primero que iba a albergar vida orgánica e inteligente, no es nada descabellado pensar que muchos otros planetas seguirían esa dinámica. Lo que ocurre es que esa agenda se interrumpió hace unos miles de años. No para siempre, ni mucho menos. Simplemente se detuvo mientras se solucionaba el conflicto que había originado el querubín del que estamos hablando. Un desafío en toda regla a la soberanía del creador de la vida que se ideó en el mundo extraterrestre, pero que se ejecutó en nuestro planeta. ¿Por qué? Como expongo en los primeros capítulos del libro que podéis descargar en PDF en la descripción del canal, el rebelde extraterrestre es ambicioso y orgulloso, pero no un imbécil. Él era plenamente consciente de lo que podía y no podía hacer para conseguir sus objetivos. Cuando en una guerra sabes que tus fuerzas son claramente inferiores a las del enemigo, no atacas cara a cara al bando opuesto, sino que buscas y eliges las batallas que crees que puedes ganar. En eso consiste la guerra de guerrillas. Este querubín, criatura invisible al ojo humano, buscaba más gloria de la que le había sido asignada. ¿Ambicionaba acaso usurpar el puesto del creador? Difícilmente, pues sabía que era indestructible y que todo desafío directo ante él era una locura. ¿Buscaba quizás el segundo puesto en la jerarquía? ¿Estar al mando del resto de criaturas espirituales creadas? Aunque consiguiera eso, tendría que seguir rindiendo cuentas a una persona, lo cual tampoco le valía. Lo más lógico era conseguir su independencia, tener su propio territorio donde hacer lo que se le antojara, sin tener que responder ante nadie. Y ahí sí, él sería el ser supremo y todopoderoso. Teniendo en cuenta que los miembros de esta raza tienen una edad que no podemos comprender, no sabemos en qué momento este tipo comenzó a elaborar sus planes de rebelión. Quizá la idea comenzó a rondar su mente hace miles o millones de años, cuando solo existía su civilización. Si así fue, no fue capaz de encontrar un plan con opciones de éxito. Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Desafiar al ser supremo e inmortal en un duelo a muerte? Incluso, aunque convenciera a miles de amigos de afrontarlo juntos, incluso reuniendo a todos los miembros de la raza celestial contra su creador. Este solo tenía que chascar los dedos a Thanos y se quedaba solo. Esa no podía ser la estrategia del rebelde. Para desafiar al creador, salirse con la suya y vivir para contarlo, necesitaba derrotarle intelectualmente. Porque sabía que, aparte de todopoderoso, el líder de su mundo era un ser de principios. Nunca traicionaba sus ideales. Nunca haría nada movido por venganza ni ira. Si mostraba que el arquitecto supremo había hecho algo mal, si le acusaba de algo de lo que no podía defenderse o que el acusador podía probar, el creador no tendría legítimo derecho a tomar medidas contra él, castigarle o destruirle. Su sentido de la justicia y su reputación ante la sociedad extraterrestre se lo impediría. Pero en esa civilización, ¿de qué le podía acusar? Todo era perfecto. Todos eran perfectos.
La vida era armoniosa. Incluso él, el rebelde, había sido creado perfecto. Era perfecto y poderoso. Si comenzaba a tener esas ideas ambiciosas, era por el libre albedrío con el que había sido creado. Si comenzaba a actuar mal, no era culpa de su creador, sino de sí mismo. No había nada en la dimensión espiritual de lo que pudiera acusarse al creador. Si nuestro querubín buscaba una ocasión favorable para sus planes, tendría que ser paciente y otear el horizonte en busca de una oportunidad. El tiempo pasó. El plan del Ser Supremo siguió su camino. El universo físico fue tomando forma. El propio querubín tuvo probablemente la oportunidad de participar activamente de alguna manera en el vasto proyecto. Fue un espectador de lujo cuando el tercer planeta de nuestro sistema solar comenzó a coger formas de vida orgánica. Vio surgir la vegetación, los animales marinos, alados y terrestres. ¿Eso era todo? ¿Un planeta lleno de especies autómatas sin raciocinio? Pues de momento tampoco le valía ese planeta para su rebelión. ¿A qué aspiraba? ¿A gobernar sobre vacas y ornitorrincos? Pero, ¿qué es eso que oigo? Creemos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es eso de ser humano? Sí, como cenit de su creación sobre el planeta Tierra, el creador diseñó una criatura diferente a todas las demás, una especie de híbrido, un ser orgánico con limitaciones propias de su hábitat natural, necesidad de oxígeno, de agua, de alimento, pero con cualidades únicas en el planeta, más dignas del mundo espiritual, capacidad intelectual y libre albedrío. Eso ya sí era digno de ser gobernado. ¿Sería esta la ocasión que estaba esperando el rey de Tiro para desafiar al Ser Supremo? El tiempo confirmó que sí, pues esa batalla comenzó ya hace miles de años. ¿Qué buscaba realmente el querubín rebelde en nuestro planeta? ¿Para qué necesitaba nuestra especie en su cruzada contra el Creador? ¿Qué le llevó, examinando sus opciones de éxito, a emprender un camino sin retorno que marcaría la historia de ambos mundos? ¿Cuáles eran esas opciones de victoria? ¿En qué punto está la batalla hoy día? Empezaremos a descubrirlo en el próximo vídeo.